El Instituto de Agrobiotecnología del Litoral es una institución de investigación y desarrollo creada en el año 2008 por CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Tiene su sede en el predio del Centro Científico Tecnológico CONICET de la ciudad de Santa Fe. Actualmente, el IAL se encuentra consolidado como Instituto de Investigación y Desarrollo, Formación de Recursos Humanos de Excelencia y Transferencia Tecnológica al sector productivo en distintas disciplinas científicas relacionadas con la biotecnología aplicada a la producción agrícola. En el IAL desarrollan su actividad alrededor de 90 personas, entre investigadores, becarios doctorales y postdoctorales, personal de apoyo y estudiantes que realizan pasantías, becas y tesinas como parte de su formación. Muchos de los integrantes del IAL realizan tareas docentes en diferentes unidades académicas de la UNL. El IAL cuenta con 11 cámaras de cultivo. Cuenta también con un invernadero, un espacio para ensayos a campo, un auditorio y espacios de uso común. Bueno, bienvenidos nuevamente. Hoy les voy a contar brevemente, vamos a hacer un recorrido por la biotecnología vegetal, ¿sí? Pero primero vamos a empezar hablando de ciencia y tecnología en Argentina y los frutos de esta ciencia y tecnología. Acá tenemos algunos ejemplos, como este yogur que tiene unos probióticos que resultaron ser muy beneficiosos para la salud, la generación de satélites como el ARSAT, la producción de anticuerpos monoclonales y también más recientemente la producción de una vacuna de refuerzo contra el COVID. Y ustedes están parados aquí mismísimo en el lugar donde se hizo la investigación básica para desarrollar trigos que son tolerantes a estrés hídrico, ¿sí? A sequía. Son los primeros trigos a nivel mundial aprobados. Es como un hito de nuestro país eso. Y esto se hizo a partir de la biotecnología. ¿Qué es la biotecnología? La biotecnología es entender cómo funcionan los organismos vivos, cómo son sus procesos, cómo es su fisiología, y después tomar o el organismo entero o un producto de ese organismo o parte de ese organismo para poder solucionar un problema que tengamos, ¿sí? La biotecnología engloba a la bioquímica, que son las reacciones químicas que ocurren en los organismos biológicos, a la biología molecular, que incluye a las moléculas que permiten estas reacciones químicas, y a la genética, que es donde ya sabemos que se encuentra toda la información necesaria para generar un ser vivo, ¿sí? Todo esto engloba la biotecnología tradicional. ¿Desde cuándo creen ustedes que hacemos biotecnología? ¿Hace poquito? ¿Hace mucho? ¿Poco? ¿Hace mucho? Bueno, hace poco la biotecnología avanzó un montón, ¿sí? Pero hacemos biotecnología prácticamente desde siempre, ¿sí? Todos estos productos se producen mediante biotecnología, ¿sí? ¿Por qué? Son fermentados. Entonces, capaz que ustedes no lo ven, pero por ejemplo, en una cucharada de yogur, ustedes tienen un montón de microorganismos que se encargaron de que el yogur sea yogur, ¿sí? De transformar la leche en yogur. No sé si alguno hace yogur natural o alguna de esas cosas, pero todo esto se produce mediante biotecnología. Esto seguramente lo han probado, ¿no? Bueno, no, digo el kéfir. Bueno, el kéfir, la kombucha también, ahora que están súper de moda, todo lo que es panificación, también son procesos biotecnológicos que incluyen microorganismos para poder hacer un proceso y obtener un producto de interés. También por selección artificial hemos seleccionado los animales domésticos y también los animales de consumo humano, como las vacas, los pollos, chanchos y demás. Y claramente lo que nos convoca aquí hoy es el mejoramiento de frutas, verduras y hortalizas, ¿sí? Fíjense cómo eran los primeros maíces, ¿sí? Esto se llama teosinte y es el tatarabuelo del choclo, ¿sí? Por medio de elegir estas espiguitas que tenían un poco más de granitos y cruzarlos entre sí, la humanidad logró los choclos que consumimos hoy en día. Lo mismo sucede con el tomate. ¿Y esto qué les parece que es? Una banana, tal cual. Fíjense el tamaño y bueno, esas semillas no deben haber sido muy sabrosas ni blanditas que digamos para comerlas, ¿sí? Pero si vamos a hablar de biotecnología vegetal, obviamente nos centramos en las plantas nosotros.
Y lo primero que tenemos que entender es que las plantas germinaron en un lugar y quedaron ahí. O sea, no es que pueden levantar las raíces e irse corriendo a un lugar donde esté más feliz y les parezca mejor. Entonces, donde están se tienen que adaptar. Si hay un episodio de sequía, si el suelo es salino, si hay frío, si hay combinaciones de todos estos juntos, si las ataca un animal, si se las choca un perro. O sea, todas estas cosas les pasan a la planta en su vida y ellas tienen que adaptarse a donde están. Nosotros justamente estudiamos cómo se adaptan en donde están y en general partimos de aislar ADN. ¿Por qué? Porque en el ADN están los genes, ¿sí? A nosotros nos interesa estudiar los genes. Hoy nosotros vamos a hacer una extracción de ADN, no vamos a estudiar los genes porque nos puede llevar como 10, 20 años, una cosa así más o menos, pero extraer ADN lo podemos hacer, ¿sí? ¿En dónde está el ADN? Dentro de las células y en el caso de las células vegetales, dentro del núcleo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer una extracción de ADN y en general cuando hacemos investigación partimos de ahí. Hacemos una extracción de ADN, solemos transformar estas plantitas acá que parecen unos yuyitos, y lo son plantas modelos, ¿sí? Como el ratón es el modelo de estudio para los seres humanos. Estas plantitas, que se llaman Arabidopsis thaliana, son el modelo de estudios para cultivos de interés agronómico como soja, maíz, ¿sí? Entonces obtenemos estas plantas y las estudiamos en profundidad, ¿sí? Con un montón de equipamiento y distintas técnicas que desarrollamos, algunas les vamos a mostrar luego en el laboratorio. ¿Y qué estudiamos de las plantas? Todo lo que podemos, o sea, desde cómo germinan, si germinan mejor con sal, sin sal, con hormonas vegetales, cómo se comportan en su ambiente natural, cómo crecen sus raíces en distintos sustratos, si son sensibles a distintos tipos de estrés o si son más tolerantes, cómo crecen sus ramas, cómo florecen, cuándo florecen, si llenan o no sus granos, qué afecta cómo llenan sus granos, un montón de cosas, ¿sí? Todo lo que podemos estudiamos y depende del gen en cuestión, nos vamos por un lado o por otro, ¿sí? Porque cada gen tiene una función en la planta y si estamos estudiando un gen que tiene una función, por ejemplo, el número de granos que es capaz de producir una planta, nos vamos por ahí y estudiamos específicamente floración, llenado de granos, como si estos granos se caen en la planta o quedan y demás, ¿sí? Entonces, dependiendo del gen, es qué estudiamos de cada una de las plantas. Así que bueno, esto era un poco lo que les quería contar así muy brevemente de lo que hacemos en el guía. Hola chicos, ahí están. Bienvenidos al YAL. Pero primero, lo primero. Ahora sí, ¿vamos? En el YAL estudiamos las plantas y los animales. ¿Pero qué usamos para estudiar estas cosas? Usamos organismos modelo. ¿Y qué es un organismo modelo? Los organismos modelo son especies fáciles de estudiar que pueden vivir en el laboratorio. En el YAL trabajamos con una especie de planta que se llama Arabidopsis thaliana y también trabajamos con moscas de la fruta o Drosophila melanogaster. Estudiando Arabidopsis pudimos generar plantas de girasol mucho más fuertes y resistentes. Ahora, ¿y con las moscas? Gracias al estudio de las moscas podemos saber un montón de cosas sobre enfermedades que afectan al ser humano. Podemos estudiar moscas diabéticas, con problemas neurológicos, con cáncer y muchas otras cosas más. Sí chicos, las moscas son más parecidas a nosotros de lo que pensamos. Y bueno, eso es todo. Espero que hayan podido ver lo importante que son estos organismos modelo y cómo nos ayudan a descubrir cosas nuevas todos los días. Hola, les voy a contar un poquito sobre Arabidopsis, que es la planta que más estudiamos nosotros en el instituto para trabajar. Arabidopsis es una planta chiquita que crece muy rápido, por eso nos gusta mucho y es fácil de transformar. ¿Qué quiere decir que la podemos transformar? Quiere decir que podemos hacerles cambios en el ADN. Esos cambios a nosotros nos sirven que ven acá para estudiar y aprender cómo funcionan las plantas. Lo que hacemos es usar todas estas botellas que ven acá, que tienen cultivos de bacterias. Son unas bacterias muy especiales que se llaman Agrobacterium. Estas bacterias tienen la capacidad de modificar el ADN.
Entonces lo que hacemos es agarrar a las plantas de Arabidopsis, cortarles algunas flores y dejarle los pimpollitos. Después las damos vuelta y las sumergimos en esta preparación de bacterias. Las bacterias lo que van a hacer es transformar las plantas. Después las sacamos y las dejamos unos días que se vayan secando y que nos den semillas. Esas semillas que obtenemos van a estar modificadas, es decir, van a tener esos cambios en el ADN que nosotros les quisimos hacer. De esta manera tenemos las plantas transformadas que nos sirven para estudiarlas y poder entender un poco más qué pasa dentro de ellas. Esto nosotros lo hacemos con Arabidopsis, porque nos sirve como ejemplo, como un modelo para estudiar. Así como otros utilizan ratones o moscas para comparar las células animales con las células humanas, nosotros podemos usar Arabidopsis como modelo para compararla con otras plantas. Además de lo que les conté, que utilizamos las bacterias, hay otras herramientas para modificar el ADN de las plantas, otras herramientas que sirven para plantas más grandes o plantas que están en el campo como las de arroz, de trigo o de maíz. Esas plantas también se transforman y se modifican de una manera diferente. En nuestro instituto, ese trabajo se lleva a cabo en la unidad de proyectos institucionales. En la unidad de proyectos institucionales trabajamos con plantas más grandes como maíz, soja, trigo y arroz. Fíjense que trabajamos en un invernadero que es como una casita en donde entra luz y también en el campo, que son diferentes a los espacios de nuestros laboratorios. Desde aquí les vamos a contar cómo hacemos para transformar estas plantas. Por ejemplo, para transformar las plantas de arroz, las ponemos en placas y en frascos y trabajamos en esterilidad. ¿Qué quiere decir? Que no pueden entrar ni bacterias ni hongos. Y entonces trabajamos en una caja que no deja entrar a estos bichitos. Y a las semillas de arroz las hacemos germinar y les hacemos creer que ahora son esta masa, que no parecen semillas de arroz, pero son. Y a partir de esta masa que se llama callo, luego las hacemos crecer. Y crecen, fíjense cómo se ve acá, cómo crecen, y una vez que crecen les queda chiquita ya este espacio que se llama placa. Entonces tenemos que pasarlas a un frasco, también en esterilidad. Y una vez que están muy grandes ya hay que pasarlas a tierra. Cuando las pasamos a tierra las vamos a pasar al invernadero, que es esta casita que les contaba antes, donde entra la luz y allí las plantas de arroz crecen, dan semillas y tenemos semillas transformadas.